Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmud. Y sabe que esa palabra, la palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas, donde nosotros estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, lo estamos recibiendo diariamente y estamos respondiendo a todas esas preguntas bíblicas y estamos muy agradecidos por esas preguntas. Siempre es un privilegio de responderle a nuestra audiencia. El número para enviar sus preguntas, perdón, que permíteme compartirlo, especialmente para nuestra audiencia radial, ¿no? Y de las redes sociales, el número es 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional, el número es 51-993-093-959, repito, 51-993-093-959. Ese número de WhatsApp está en Perú. No, nosotros tenemos nuestro programa en televisión aquí en Perú, pero permíteme también extenderle cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con Huanacapa con Garcilaso, la parte baja, el edificio 305, en el quinto piso, y hay un ascensor para subir, y ahí tenemos los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, la escuela dominical, y a las 10:30 el culto principal, juntamente con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. También los miércoles a las 6 p.m., donde tenemos nuestro culto de estudio bíblico y también el culto de oración. Y ahí está la iglesia, la congregación, para recibirlos con abrazos abiertos, para que puedan entrar en el compañerismo de la palabra del Señor. Y también para nuestra audiencia que está aquí en los estados, en Carolina del Sur, donde nosotros estamos ubicados en Aiken, en la ciudad de Aiken. Note bien, ahí tenemos nuestros cultos en español a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en inglés, a los domingos, y luego los miércoles también a las 6 p.m. en español, donde tenemos el discipulado intencional a los miércoles a las 6 p.m. Muy bien, para más información, comuníquese con su número que acabo de compartir con ustedes, y ahí le vamos a responder. Vamos a continuar con nuestro estudio en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23, y en nuestra costumbre siempre leerlo en su contexto. Es importante, como le he dicho en el pasado, contexto, el rey. El contexto es el rey de las escrituras, porque muchas veces cuando sacamos la escritura fuera de su contexto, lo convertimos en un pretexto, y es importante mantenernos en el contexto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de la manera que no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se volvieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma del hombre corruptible, de aves, acuadúperos y de reptiles. Aquí estamos nosotros enfocados en versículo 18 todavía. Y lo que hemos hecho en las últimas dos sesiones es responder a un sinfín de preguntas en cuanto fue nuestro privilegio de responder en versículo 18. Y vamos a continuar con versículo 18. Es importante de mantener el hilo y que todos nosotros estamos sobre la misma página, al mismo tiempo caminando en la misma dirección con el mismo propósito. Note lo que dice aquí en versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, este es el tema.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, dice, de los hombres que con injusticia restringen la verdad, que con injusticia detienen la verdad. Estuvimos hablando sobre la ira de Dios. Ahora, para no repasar lo que hemos hecho en las últimas dos sesiones, ¿no? Usted debe de revisar esas dos sesiones, pero no también vamos a continuar hablando sobre cómo históricamente se ha derramado la ira de Dios. Eso es importante y eso lo estuvimos hablando en las últimas sesiones, donde y habíamos hablado sobre los profetas. ¿Te recuerda? El profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, ¿no? Cuando Dios mandó el diluvio en Génesis capítulo 6, capítulo 7, ¿no? Donde Él tuvo que destruir todo y luego donde Él confundió las lenguas, ¿no? del pueblo porque ellos insistieron a levantar una torre en una ciudad a su favor, ¿no? Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, cuando Él destruyó el faraón, cuando Él derramó su ira contra los reyes paganos, ¿no? Y estuvimos hablando de todo eso y aún un rey judío, ¿no? Ahora bien, ahora vamos a continuar porque lo que estamos haciendo aquí es tratando este tema que es emocionalmente difícil y sentimentalmente difícil aceptar, aún el pensamiento nuestro, de aceptar la ira de Dios. Este es el otro lado de la moneda en cuanto tenemos el amor y la gracia de Dios, pero el otro lado de la moneda es la ira de Dios y es algo real. Y te recuerda que él estaba en contra de Aarón y María. ¿Te recuerda eso? En el Antiguo Testamento. Tú vamos a abre sus Biblias en Números capítulo 12 para mostrarle, darte otro ejemplo del derramamiento de la ira de Dios. Y mira lo que dice en Números capítulo 12, Antiguo Testamento, Números capítulo 12, versículo 1 al 10. Y en contra Aarón y María, que era el hermano y la hermana de Moisés, por poner en duda, ellos pusieron en duda las revelaciones que Moisés había recibido de su parte, de la parte de Dios. Ellos cuestionaron a Moisés, ¿no? Y eso le cayó feo, le cayó gordo, le cayó duro, ¿ves? A Dios, donde él no pudo aceptar esas mentiras. Mira bien, ellos dudaron que Moisés había oído la voz de Dios. Ellos dudaron que Moisés había recibido las instrucciones de parte de Dios para movilizar el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar en Números capítulo 12, versículo 1 al 10. Escúcheme lo que dice, sígueme junto con su Biblia. Dice, entonces Miriam y Aarón, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. En otra palabra, ellos estaban discriminando contra Moisés porque se había casado con una mujer, ¿ves? Del color, que como nosotros decimos, era una negrita, ¿no? Y ellos dijeron, versículo 2, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Ellos cuestionaron. El problema es que cuando ellos cuestionaron a Moisés, cuestionaron a Dios. Y eso es lo que pasó. Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés y no ha hablado también mediante nosotros. Ellos, Aarón y Miriam, se elevaron a nivel de Moisés y atribuyeron algo que no era cierto, que Dios había hablado con ellos de la misma forma que había hablado con Moisés. Y el Señor lo oyó, Él escuchó todo lo que ellos dijeron. Versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Versículo 4. Y el Señor de repente le dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, a los tres, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Dios escuchó todo. Ahora los tres, preséntase en la tienda donde está el altar. Ahí voy a hablar con ustedes. En versículo 5, entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él le dijo, escuche las palabras de Dios, oíd ahora mis palabras. Sé entre vosotros hay profeta, yo,
el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Yo creo que tú sepas, Dios le está diciendo eso. Yo estoy hablando con Moisés, no con ustedes. Y yo le voy a mostrar a través de visiones y sueños lo que él tiene que hacer. No es contigo. Versículo 7. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. ¿Escucharon? No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. En otras palabras, ustedes no son fieles, pero él sí. Versículo 8. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué? Porque pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés. Wow. Ustedes son unos sinvergüenzas. ¿No escucharon? ¿No se dan cuenta de lo que ustedes están haciendo, lo que están diciendo? Versículo 9. Y se encendió la ira, miren lo que dice el versículo 9, y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Versículo 10. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Ni se dieron cuenta. Cuando Dios le dio la espalda y se fue, que la lepra cayó sobre ella. Fue la ira de Dios en ese momento. La ira de Dios queda demostrada con la misma claridad en el Nuevo Testamento, tanto en referencia a lo que Él ya ha hecho con aquello que hará al final de los tiempos. El Evangelio de Juan, donde, mire bien, y quiero que lo vea conmigo. Abre su Biblia en Juan capítulo 3, por favor. En Juan capítulo 3. Miren. Quiero que vea que el Evangelio de Juan, donde se habla con tanta elocuencia del amor y la gracia de Dios, también habla con tono enérgico de su enojo y de su ira. Mira lo que dice. Mira, note ¿cómo digo? Las reconfortantes palabras. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, pero más tenga vida eterna. ¿Entiende? Pero baje en ese mismo capítulo, de versículo 16, y baje hasta versículo 36. Y en versículo 36, en Juan capítulo 3, él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estas no son palabras de pasatiempo. Él dice que permanece sobre él. De la misma forma que la lepra cayó sobre Miriam, así permanece la ira de Dios al que no cree. Y luego, más adelante, en su epístola a los romanos, Pablo se enfoca nuevamente en la ira de Dios declarados. Miren lo que dice, declarando lo siguiente. En Romanos capítulo 9, vamos a ir, Romanos capítulo 9. Por favor, Romanos capítulo 9. Y mira lo que él dice aquí en versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 22. Él dice, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Yo me quedo pensando, wow, ¿cuánto es que Dios está soportando de nosotros? ¿Cuánto es que Él está soportando de tu desobediencia, de tu rebeldía? ¿Y hasta cuándo Él va a seguir soportando su rechazo, su desobediencia? Y aquí está la respuesta. Tú no sabes hasta cuándo. Pero de la misma forma que Dios está hablando con Miriam y Aarón,
y de repente, ¡pum!, dio la espalda, cayó la ira sobre ella. Es la misma forma que puede caer sobre tu vida. ¿De qué forma? No tengo la menor idea. Pero cuando cae la ira de Dios, va a caer y tú vas a estar bien. Mira, pero va a estar claro quién permitió esa ira caer sobre tu vida. Yo no te quiero asustar. Yo no te quiero atemorizar. Simplemente te quiero decir la verdad. Ahora, tú te quedas ahí sentado, burlando, riéndose, muerto de risa. Ahí está bien, quédate muerto de risa. Porque yo te voy a asegurar que no va a estar de risa cuando mueres. Yo te voy a asegurar, eso sí te puedo asegurar. Mira. Y luego, más adelante, en 1 Corintios, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Mira lo que dice aquí. El apóstol, ¿no?, le advirtió a los corintios que cualquiera que no amara al Señor Jesús quedaba maldecido, ¿ves?, por la eternidad. ¿Cómo? Mira, en versículo 22, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, él dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata, condenado, maldecido. Señor. Yo no quiero eso. Yo no deseo eso para nadie en nuestra audiencia. No deseo eso para la persona que me está sintonizando. No quiero eso para nadie en nuestra audiencia radial o televisiva o en la audiencia de las redes sociales. No quiero eso para nadie. Arrepiéntese. ¿Tú te recuerdas cuando él le dijo a los efesios? Vamos, Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, mira. En Efesios capítulo 5, versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que Dios siempre ha cumplido con su palabra. Cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él lo hace, Él cumple con su palabra. Tú puedes jugar todos los juegos que tú quieras, pero Él cumple con su palabra. Como lo dijo aquí, que nadie os engañe con palabras vanas, porque dice, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Garantizado. Él advirtió a los colosenses que debido a ¿qué? Debido a su fornicación, debido a su impureza, debido a sus pasiones desordenadas, debido a sus malos deseos, debido a su avaricia, que es la idolatría, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Te recuerdas eso? Abre sus Biblias, Colosenses capítulo 3. Y en Colosenses capítulo 3, escuche bien versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Y nota lo que él dice. Él dice, por tanto, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Tú crees que alguien se escapa? No, no se escapa. Mira, el problema es que con mucha de gente que creen en el Señor, ellos le reclaman a Dios, pero Dios, ¿por qué estos malvados siguen prosperando? ¿De qué te importa a ti? Sí, prospera en el momento. Sí, se están escapando, aparentemente se están escapando a la vista. Pero el problema es que ellos van a pagar el precio con el Señor. Que es peor todavía van a pagar el precio. ¿Tú crees que yo me preocupo por estos malvados políticos que tenemos? En todos los niveles, de la casa de presidencia hasta el alcalde de la aldea más pequeña. ¿Tú crees que yo me preocupo de eso? No. Yo estoy orando, Señor, tú ves todo. Yo no voy a intentar decirte nada. Tú lo ves todo. Voy a orar, Señor, tenga misericordia de ellos. Sálvalos, rescátalos.
porque ya la ira del Señor está sobre ellos. El problema es que ellos están ciegos y sordos y no lo ven. Pero le van a dar vuelta a la situación y como Miriam van a encontrarse que leprosos, con la maldición sobre sus vidas. Mira, Pablo habla más adelante en 2 Tesalonicenses. Abre su Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1, mira lo que dice versículos 7 y 8. Él le aseguró a los creyentes, y le estaba asegurando a los creyentes perseguidos de Tesalónica, que Dios les traerá, le iba a traer alivio un día, pero ahorita tenían que sufrir. Y algunas veces, cuando tú y yo estamos sufriendo, queremos, Señor, rescátame en este momento, por favor, lo quiero en este momento. Pero Pablo le está asegurando que ellos iban a recibir el alivio un día. Él no sabía cuándo, pero un día lo van a recibir. Mira lo que dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y darlos, mira lo que dice el versículo 7, y darlos alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio a nuestro Señor Jesús. Mira, a ver si puedo decir esto. A ver, mira, es necesario reconocer y identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido buscar una cura. ¿Entiendo lo que acabo de decir? Es necesario reconocer y identificar una enfermedad antes de que tenga algún sentido de buscar la cura, la sanidad. De la misma forma y por la misma razón, las escrituras publican la mala noticia antes que la buena. La gente solamente quiere escuchar las buenas nuevas. Yo también. Pero ¿de qué me sirven las buenas nuevas si no entiendo en qué contexto se me está compartiendo las buenas nuevas? El juicio de Dios contra el pecado se proclama antes de la gracia de su perdón de los pecados que puede ser que sea ofrecido. Mira, esta idea de que la gente camina, mira, Dios te ama y Él te va a bendecir y Él te va a dar una vida maravillosa. Deja esas mentiras, por favor. Tú eres un pecador y tú vas a tener que pagar el precio. No por mí, no porque yo lo digo. El hecho que es un ser humano, tú tienes la naturaleza pecaminosa y tú conoces la verdad, aunque tú no me lo niegas a la cara, pero tú conoces la verdad. Tú andas mal y mal. Tú necesitas enderezarse con el Señor. Mira, una persona no tiene razón para buscar la salvación del pecado y si no sabe que está condenado a causa de él. Si tú no sabes que estás condenado por el pecado, tú no vas a buscar la salvación. No tienes razón para desear una vida espiritual. Si no se ha dado cuenta de que está muerto espiritualmente. Mira, la mayor parte de la gente que tú ves caminando por las calles están muertos espiritualmente. Es un cuerpo ambulante que camina. Pero espiritualmente están muertos. Físicamente están vivos. El cuerpo está respirando, pero están muertos y no saben que están muertos. No saben que la ira, la condenación, la ira de Dios está sobre ellos porque no se han arrepentido. No lo saben. ¿Qué clase de amor es eso si no le advertimos? Mira, con la única excepción de Jesucristo, todo ser humano desde la caída ha nacido bajo la condenación. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva cayeron, se pasó la sentencia de ellos, la sentencia divina contra todos los pecadores.
Por esta razón Pablo declaró a los romanos, y te recuerda que le dijo en Romanos capítulo 3, versículo 23, él dijo, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la razón por que Pablo lo dijo. Él dijo, por cuanto todos, en todos incluye, ¿qué parte de todos no entendemos? La T, la O, la D o la S. T-O-D-O-S. Todos. Dice, por cuanto todos pecaron, todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Mira, también recordó a los efesios. Regrese conmigo. En Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Mira lo que dice. Y en Efesios capítulo 2, vamos, estoy en Colosenses, voy a regresar. Efesios capítulo 2. Mira lo que él dice aquí en versículo 1, 2 y 3. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Así andábamos antes. Así éramos antes. Andamos igual. Muertos ambulantes, caminando por las calles, pero espiritualmente muertos. Note que por esa razón es importante comprender lo gravoso, lo pesesísimo que es la ira de Dios. Mira, en la breve extensión de un solo versículo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo presenta seis facetas que caracterizan la ira de Dios. En ese solo versículo. Mira lo que dice el versículo 18, Romanos capítulo 1. Por favor, abre su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Te lo quiero mostrar. Él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y también que con injusticia restringen la verdad. Mira, aquí hay seis cosas. Seis cosas en este versículo. Primeramente, su carácter. Dos, su tiempo. Tres, su fuente. Cuatro, su alcance. Cinco, su naturaleza. Y seis, su causa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, ahora, vamos a ver si podemos aclarar y profundizar un poquito más y amplificar un poquito más este concepto de el carácter de la ira de Dios. El carácter de la ira de Dios. Mira lo que dice en versículo 18. Porque la ira de Dios, no del hombre, no de la religión, no de la denominación, pero del hombre. Mira, no del hombre, pero de Dios. Es de Dios. Porque la ira de Dios, tenemos que comenzar todo con de Dios. Se revela del cielo contra toda impiedad y también injusticia. En primer lugar, el carácter de esta ira puede verse en el hecho de que es divina. La ira de Dios es divina, proviene de Dios mismo. Por lo tanto, es diferente a cualquier cosa que conozcamos en el mundo actual, ¿no? La ira de Dios no es como el enojo humano que siempre está manchando y destrozando por el pecado. El enojo del hombre está manchado y destrozonado por el pecado. Pero la ira, el carácter de la ira de Dios es algo divino. Es divino, algo completamente desconocido en esta tierra. Note que la ira de Dios siempre es completamente justa. Siempre completamente justa. Dice, ¿cómo?
No entiendo. ¿Cómo es que la ira de Dios es justa? No estoy captando. ¿Cómo es que tú? Es que la ira de Dios es justa. Él nunca, mira, Dios nunca se sale de sus casillas. Dios nunca se sale de sus casillas, ni pierde el buen genio. Él nunca pierde el buen genio. Como dijo el gran escritor puritano Thomas Watson, mira, escúcheme lo que él dijo. Thomas Watson dijo, ¿cómo puede Dios ser infinitamente santo? Wow, buena pregunta. ¿Cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo aún algo tan distinto a Él, porque el pecado es distinto a Él, tan contrario a Él. ¿Por qué? Porque es algo que atenta contra su santidad. Thomas Watson, este gran puritano, él había entendido este concepto. Y lamentablemente hoy tú y yo no entendemos ese concepto. Porque todo es negociable. Todo se entiende. Todo es negociable. Todo se entiende. No todo. No todo. Bueno, mira, cometer errores es simplemente ser humano. ¿Qué he dicho? Funciona, me imagino que funciona entre los malvados, pero mira, escuche bien, eso no funciona con Dios. Mira, es incapaz de reconciliar la idea de la ira de Dios con sus propias ideas de bondad y justicia. Un teólogo liberal hizo esta afirmación. Mira lo que él dijo. Escuche bien lo que dijo. Entre comillas, él dijo, no podemos pensar en Dios con plena sensatez en términos de los ideales humanos más altos de la personalidad y al mismo tiempo atribuirle la pasión racional a la ira. No lo podemos hacer. Mira, tú y yo no tenemos la capacidad de funcionar dentro del marco de la justicia divina. Porque la justicia divina le pertenece a Él y solamente a Él. Él puede amar perfectamente y Él puede odiar perfectamente. Tú y yo no podemos amar perfectamente y tú y yo no podemos odiar perfectamente. Él puede ser justo perfectamente, pero tú y yo no tenemos la capacidad de ser justo perfectamente. Es necio y además no bíblico tratar de medir a Dios con estándares humanos y descontar la idea de su ira simplemente porque el enojo humano siempre se evelice con el pecado. Ese es el problema. Mi enojo está contaminado con mi humanidad. Está contaminado con mi humanidad. Es que ese es el problema. Pero no el de Dios. Mira, el enojo de Dios la palabra que busco, no es como una rabia caprichosa y también una rabia irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo podría tener hacia la maldad. Dios no podía ser santo sin estar enojado contra el mal. Mira, la santidad perfecta no puede tolerar la falta de santidad. Es que no puede. Permíteme. ¿Tú te recuerdas en el Antiguo Testamento? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Te recuerdas eso? Abre sus Biblias en Habacuc capítulo 1. Habacuc capítulo 1. En el libro de Habacuc capítulo 1, mira lo que dice en versículo 13. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Mira bien lo que dice. Dice esto. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué? Porque miras con agrado a los que proceden perfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Habacuc acerca del Señor, él estaba bien claro. Y como también, mira, vete conmigo, regrese conmigo
en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Mira lo que dice ahí, mira, y quiero que lo vea conmigo, porque como Pablo declara también, el amor no puede tolerar y lo que no sea santo por cuanto no se goza de la injusticia. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 6. Versículo 6 dice, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Jesús purificó el templo, ¿te recuerdas? En 2 ocasiones debido a que estaba indignado. Él estaba indignado, ¿no? Con los cambistas, ¿no? Y los vendedores de los sacrificios que estaban haciendo de la casa de su padre. Él dijo, casa de mercado. Han convertido mi iglesia como casa de mercado, una cueva de ladrones. Tú sabes que hay muchas iglesias que básicamente tú entras a la iglesia y la iglesia es un comercio. La iglesia es un mall. Y ahí solamente pueden negociar y hacer todas sus cosas. Eso es una casa de mercado. Y son centenares y centenares que asisten a esas iglesias. Creen que está chévere que estamos en el mall. Han convertido una iglesia en un mercado. Que Dios te reprenda. Que Dios te reprenda. Eso es lo que ellos hicieron. ¿Tú crees que Jesús toleró eso? No, hombre, en ninguna forma. ¿Tú crees que Dios lo tolera hoy día? Mira, abre su Biblia en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, comenzando con versículo 14. Mira, pues vamos al Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan. Y mira lo que dice en versículo 14, 15 y 16. Y encontró en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitar esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre una casa de comercio. Sinvergüenza es lo que tenemos hoy día. Puro sinvergüenza es lo que tenemos hoy día en las iglesias. Tenemos nuestras tiendas adentro de las iglesias. Tenemos todos los productos que vamos a vender. Y no tenemos ninguna vergüenza de hacerlo. Mamita, papito, tú vas a tener que pagar el precio. Vos es un cómplice a ese pecado. Eres un cómplice asistiendo a esas iglesias. Que Dios salva tu alma. Que tú te arrepientes y que te perdone. Porque han convertido la casa del Padre Celestial en una casa de mercado. Es lo que han hecho. Es una cueva de ladrones. Es lo que lo han convertido. Abre su Biblia en Mateo capítulo 21. Vamos a regresar a la izquierda en su Biblia. En Mateo capítulo 21. Mira lo que dice en Mateo capítulo 21. Y permíteme, Mateo capítulo 21. Versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Mira lo que dice aquí. Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y le dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros lo está haciendo de ladrones. Mira, esto no es complicado. Mira, con todo, esto no es complicado. Esto está bien claro. El problema es que el pueblo es incrédulo. Él no estaba feliz. Él estaba enfurecido. Él estaba enfurecido de que la casa de su padre fuese deshonrada de manera tan flagrante. Al hablar en representación de los pecadores que habitan en Jerusalén, Jeremías reconoció. Mira, abre su Biblia en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Jeremías reconoció lo justo del castigo de Dios sobre ellos. Mira lo que él dijo. En Lamentaciones capítulo 1, versículo 18. Lamentaciones capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice. Dice, el Señor es justo. El Señor es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. Oíd ahora, pueblos todos, y sed de mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio.
¿Tú crees que Dios iba a pasar por alto lo que estaban haciendo ellos? No. Él no lo iba a pasar por alto. Él nunca lo va a pasar por alto. Este es el colmo del asunto, que la gente cree, nah, él entiende que yo soy ser humano. Pecar es porque soy ser humano. Errar es porque soy... No. Él tiene la capacidad de razonar. Tú tienes una conciencia de culpabilidad. El hecho que tú has matado la conciencia de culpabilidad es otra cosa. El hecho que tú la ignoras es otra cosa. Pero tú tienes una conciencia de culpabilidad. Tú sabes cuando tú andas bien, cuando tú andas mal. Mira. Al confesar. Más bien, me recuerdo. Vete el libro de Josué. El libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Abre su Biblia de Josué. Ahora me recuerdo. Mira. A confesar delante de Josué que había guardado para sí parte del botín. ¿Te recuerdas? El botín de Jericó que debía ser reservado para la casa del Señor. ¿Te recuerdas que había un chaparrito ahí que se llamaba Acán? ¿Te recuerdas Acán? Este chaparrito, Acán, ¿no? Reconoció que el castigo que estaba a punto de recibir era justo y real. Él sabía. Dios lo iba a castigar. Él lo sabía. En el libro de Josué, capítulo 7, vamos. Josué, capítulo 7, por favor, vete conmigo. Versículo 20, mira lo que dice. Más bien, versículo 20 hasta 25, mira lo que dice. Josué capítulo 20 hasta 25 dice, y Acán respondió a Josué y dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Siná y 200 ciclos de plata y una barra de oro del peso de 50 ciclos, los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Dije, y Josué envió emisarios que fueran corriendo a la tienda, y aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán. Mira lo que pasó. Tomó a Acán, hijo de Serra, y la plata y el manto y la barra de oro y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y luego Josué dijo esto, versículo 25. ¿Por qué no has turbado? ¿Por qué nos ha turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo, mira lo que dice. Pongan sus ojos en esas escrituras. Eddie Ildefonso no está inventando esto. Mira lo que dice. Dice, y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedrado. Yo no me agrado en compartir esto con ustedes. Yo me quedo pensando cuánto de miles y centenares de miles que están sintonizando la radio ahorita, en la televisión y en los sociales redes, cuánto de miles de personas, centenares de miles de personas van a ser castigados porque se te me hacen loco y ignoran el mensaje. ¿Cuántos? Hasta en las sociedades humanas, hasta en las sociedades humanas torcidas y depravadas, se reconoce la indignación en contra de los vicios y el crimen como un elemento esencial de la bondad humana. Esperamos que las personas repudien la injusticia y la crueldad desfachatadas. Sí. Mira, el notorio comentarista teólogo griego Richard Trench, mira lo que él dijo, entre comillas, permíteme compartirlo con ustedes. Él dijo, no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que el perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores.
Y ahí donde estamos. Nuestros países están abrazando todo lo equivocado. Abrazando todo lo equivocado. Porque es normal. Parte de la perfección de Dios consiste en tener todo el tiempo esa clase de furor santo en contra de todo lo que está pasando. ¿Tú crees que tú puedes ir jugando el juego que tú estás jugando? ¿Tú crees que te puedes escapar? ¿Tú crees que tú puedes jugar el juego que tú estás jugando para siempre? Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del diablo. ¿Tú crees que tú puedes ir jugando ese juego? Bueno, quizás tú estás convencido. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no ha caído sobre tu persona todavía. Pero cuando cae, yo te quiero asegurar, porque llegan momentos. Ahora, yo no te puedo definir eso, pero llegan momentos donde uno llega al precipicio. Mira, cuando uno llega al precipicio de la situación de su vida y llega a la orilla, a la orilla, ¿no? Donde ya es demasiado tarde y cae. Cuando mucha gente está viviendo literalmente a la orilla, colgándose de un dedo, y aún en su caprichosidad, ellos todavía rechazan arrepentirse y terminan con la ira de Dios sobre sus vidas. Tú no quieres eso. Tú no quieres, tú debes de arrepentirse. Mira, ¿por qué? Porque tú estás engañado, porque hasta el momento nada te ha sucedido. Hasta el momento tú has sido un ladrón, un mentiroso, mujeriego, borrachón, etcétera, etcétera. Tú andas engañando, defraudando, robándole a la gente, todas esas cosas. Y aparentemente tú estás prosperando. Está bien. Disfrute tu prosperidad mientras que puedas. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar un momento en tu vida donde tú vas a tener que disfrutar la miseria de las consecuencias de tu vida. Y no va a ser momentáneo, va a ser algo eternamente. Eternamente tú vas a tener que enfrentar el precio y pagar las consecuencias de todo lo que tú has hecho y no te has arrepentido. Mi deseo es: venga a los pies de Cristo. Venga a los pies del Redentor. Venga a los pies de la persona que te puede rescatar de las consecuencias eternas de tus decisiones. Venga a Él. Él quiere. Él te ama tanto que ya ha enviado a su Hijo a morir por tus pecados. Él ya ha demostrado su amor contigo. ¿Qué más tú quieres? Mira, aquí en Romanos, fíjese bien, en Romanos capítulo 5, mira lo que él dice en Romanos capítulo 5, mira lo que él dice en versículos 6, 7 y 8, dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Por qué? Porque las duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, mira lo que dice el versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que tú esperas? Él ya murió por tus pecados. Dale un giro, una vuelta. Dios te quiere recibir. Él desea recibirlo porque tú lo necesitas a Él mucho más de lo que tú piensas y te das cuenta. Señor Padre, en esta hora tomo el tiempo de interceder por este pueblo, Señor, que te necesita y no saben que te necesita, que necesitan arrepentirse de sus vidas pecaminosas, que necesitan darle vuelta a sus vidas, pero solamente en ti y en ti solamente se puede lograr, Señor.
Padre, haz el llamado a través del Espíritu, Señor, a los centenares de miles que están sintonizando, que vengan a los pies de tu amado Hijo Cristo Jesús y que reciben la vida eterna y el perdón eterno de sus vidas, para asegurar que se encuentran en la presencia suya en el paraíso siempre, para siempre, para siempre. Esto yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide.